Bueno, llegamos al punto de encuentro, vamos a la península de Macanao, a la cueva de cuarzo y nada, vamos a mostrarles los tremendos paisajes que nos vamos a encontrar y nos van a ver muriéndonos en la cueva del cansancio. Pero nada, lo vamos a disfrutar un montón, así que nada, acompáñennos. Vamos a ir en ese bucecito que vemos ahí, ahí va a comenzar nuestro recorrido. Ahí está Roxana, está Germán y también está nuestra amiga Rosy. Estamos partiendo desde el Farmatodo de la Avenida Bolívar en Por la Mar. Entonces, si nos fijamos en el mapa, queda al otro extremo muy lejano, la península de Macanao. Así que literalmente vamos a ir de extremo a extremo en toda la isla de Margarita. Así que vamos a comenzar. Ese es el bucecito que nos va a llevar. Entonces, vamos. Y comenzamos nuestro recorrido a la península de Macanao. Sin duda, una de las cosas que más me encantan de la isla de Margarita y lo que es viajar o moverse en la isla de Margarita es los increíbles paisajes que nos encontramos en las carreteras. Podemos ver las montañas, podemos ver las playas, podemos ver paisajes realmente increíbles, como ahora mismo que estamos pasando cerca de la Restinga, un lugar también muy hermoso y muy precioso de la isla de Margarita. Y obviamente esto se ve súper corto, pero en realidad estuvimos 1 hora para llegar hasta este punto, el cual ya nos toca caminar bastante, así que nada, nos ponemos nuestro bloqueador solar, que el sol está bastante bueno, y nos preparamos mentalmente y físicamente para poder llegar hasta allá, a ese punto blanco que podemos ver aquí. Es la cueva a la cual nos dirigimos. Entonces vamos a caminar todo el recorrido hasta llegar hasta allá. Ahora nuestros instructores de Senderos Margarita nos dan unas indicaciones para poder afrontar pues todo este reto que tenemos por delante. Así que acompáñenos y veamos qué tanto podemos hacer sin morirnos. Estoy muerto, pero disfrutando la vista. Y tuvimos nuestra primera parada donde podíamos ver la piedra Rivero. Y aquí es donde las cosas se ponían un poquito más complejas. Ya de por sí habíamos caminado bastante en el sol, pero ahora todo comenzaba a ser un poquito más empinado, hasta que llegamos a la entrada de la cueva como tal, que es realmente lo que vinimos a ver, lo que vinimos a apreciar y lo que vinimos a escalar. Entonces, nada más entrar a la cueva, vamos a ver una gran cantidad de murciélagos que hay en la cueva, así que es muy importante tener un tapabocas, ya que estos pueden traer muchas enfermedades, así que pues mejor prevenir antes que lamentar. Así que cada quien tapándose con su tapaboca, con su trapito. Y pues nada, vamos a intentar escalar la cueva desde adentro para poder llegar a la cima de esta. Es nuestra finalidad después de todo. Les voy a ser totalmente sincero, no ha sido nada fácil llegar a este punto. De verdad que fue muy complicado, había muchos cactus en el camino, de verdad que había que escalar un poco, lo cual fue un poquito complicado sin, digamos, el equipo de seguridad que normalmente se necesitaría. Pero la vista lo vale todo, sin duda. Miren esta vista tan increíble, realmente lo vale todo el esfuerzo, vale todo el sol que agarramos, toda la caminata que nos echamos.
realmente vale la pena llegar hasta este punto. Incluso hay partes que no pude grabar por lo complicado que era todo el recorrido. No podía tener el teléfono en la mano ya que necesitaba ambas manos y estar súper atento todo el tiempo, ya que un paso en falso y pues triste, ya no sabrían más de mí y ya no podría subir más videos desde el más allá. Porque realmente era súper complicado. Incluso tuvimos que escalar la montaña por afuera, lo cual fue súper complicado ya que tenías que ir bien pegadito a la pared y literalmente un paso falso y pues realmente el resultado iba a ser muy malo. Entonces fue realmente peligroso, pero realmente esta vista lo vale todo, todo, todo. Pues nada, ya habiendo estado un rato aquí, ya nos toca regresarnos a nuestro bucecito. Entonces tenemos que pasar la cueva ahora. En vez de escalar, pues tenemos que descender por ella y después pasar todo el recorrido nuevamente que vimos hace un momento. Me gustaría agregar aquí que el precio como tal de toda la experiencia que estamos viviendo es $15 por persona. Esto con nuestros amigos de Senderos Margarita. Y obviamente viendo nada más que el bus te trae de un extremo de la isla al otro extremo de la isla, pues sí diría que lo vale totalmente la pena, sí está totalmente justificado el precio y con estas increíbles vistas pues vale totalmente. Estamos moridos. We did it. Estamos moridos. No hemos llegado de vuelta todavía. Pero ya pasamos lo más difícil. Pues sí. Lo más increíble. ¡Seguimos! Lo que sí es que no fue nada fácil. Es un recorrido, un sendero de alta dificultad, así que si llegan a hacerlo, pues prepárense bastante bien sin duda y lleven muchísima agua. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede respirar con tranquilidad. No, eso no se puede. ¿Sabes que lo primero que me dijo mi mamá fue, no estés inventando? Y aquí estoy. Lo siento, mamá. Pero por lo menos no me maté. Pero sí, ese es un gran logro. Nos hubieran visto, nos hubieran visto. Sí, es 12 horas, 48 minutos, sin vista de la civilización todavía. Estamos asustados, no tenemos recursos, Ya no se nos tenemos acabó agua. el Los chocolates ya no hay. Vamos a comenzar a comernos entre nosotros. No, mentira, va como una hora, incluso menos, y ya hay una casita. Eso quiere decir que hay civilización. Estamos llegando. Sí se puede. No se puede, pero vamos a decir que sí se puede. Vámonos. Porque tengo unas espinas clavadas en el pie derecho. Lo bueno es que estamos cerca. No se nota. Yo tampoco lo noto, pero según el guía estamos cerca. No sé si estoy alucinando o ese es el punto de partida, el cual comenzamos. Estás alucinando, no sé qué estás diciendo. Sí se pudo. Estoy muerto. Tremenda aventura. Y nos reciben con un muy buen vaso de papelón con limón que realmente nos hacía falta, bastante frío. Y así nos despedimos de la Piedra Rivero, de la Cueva de Cuarzo y de la península de Macanao como tal. Subimos al bucecito para regresar a Por la Mar a nuestro apartamento. Destacar que todo el recorrido como tal que hemos caminado con ida y vuelta son un total de 5.5 kilómetros solamente, pero con este solazo se sienten como 15-20 kilómetros. Bueno, ya nos dejaron donde comenzó toda la experiencia, toda la aventura. Salimos a las 7:30 de Falmatodo y tardamos algo más de una hora en llegar al lugar como tal, a San Francisco de Macanao. Y pues nada, obviamente de regreso lo mismo y de por medio pues toda la experiencia, toda la caminata, toda la escalada y todas las hermosas vistas que podemos ver. Todavía a nosotros nos faltan 2 kilómetros más de caminata pero para llegar al apartamento donde nos estamos quedando. Así que nada, a echarle ganas. Pero sí estuvo muy increíble. Sí hay que destacar que en muchos momentos me hubiera encantado grabar, pero era súper peligroso porque estábamos escalando no solo dentro de la cueva, sino también a sus alrededores. Entonces, sí era súper peligroso ponerme a grabar en ese momento. Y mi novia no paraba de llamarme la atención, así que, ¿qué se hace pues? Tuve que sacar el teléfono cuando se podía nada más a tomar una pequeña toma.
honestamente es demasiado hermoso y no creo que las cámaras pudieran captar realmente lo hermoso y divino que es todo ese paisaje. Así que nada, espero les haya gustado el video. Si no han visto el video en Cabo Negro, se lo voy a dejar por aquí arriba a algún lado. Y pues nada, denle por arriba, suscríbanse, que vamos a subir muchísimos videos en la isla de Margarita y conociendo en general el caso. Así que nada, nos vemos en la otra aventura. Hasta luego.